Muy buen día, estudiantes. A ver, vamos a iniciar pues lo que nos toca ver hoy día, ¿ya? Muy buen día, Teresita, Alejandra, Milagros. Muy buen día, chicos. A ver, bien. Hoy nos toca hablar sobre el llamado poder legislativo, pero vamos a ubicarnos primero, ¿no? Vamos a ubicarnos dentro del Estado, ¿no? Muy buen día, cielo Darlín. Muy buen día. A ver. Eh, Tenemos acá al Estado, pero inmediatamente nos preguntamos qué es el Estado, ¿no? Es un concepto abstracto, obviamente, ¿no? Entonces, todo parte de nosotros los seres humanos, todo parte del elemento humano, la llamada población. La población viene a ser todo aquel conjunto de personas que habitan dentro de un territorio. A eso se llama población. Nosotros, los seres humanos, somos seres sociales, o sea, necesitamos vivir en grupos. ¿Y por qué necesitamos vivir en grupos? Un claro ejemplo es su distrito. Mire, en su distrito usted va a encontrar un conjunto de edificaciones, ¿verdad? Va a encontrar mercados, va a encontrar gente que realiza diferentes tipos de actividades, ¿verdad? Entonces, en su distrito se muestra claramente una división del trabajo. Cada uno se especializa en un tipo de actividad, ¿verdad? Y eso hace un complemento. Si una persona quisiera vivir de forma aislada, implicaría que esta persona tendría que hacer de todo. Y obviamente sería complicado si es que no decimos imposible, ¿no? Entonces, eso hace que nosotros tengamos que relacionarlos con los demás porque obviamente los necesitamos, ¿no? Es por eso que vivimos en grupo, ¿ya? Y no solamente vivimos en grupo por eso, ¿no? Sino también el ser humano comienza a agruparse con una finalidad de poder defenderse ante el entorno, ¿verdad? ¿Qué más fácil? Cuando el poblador comienza a estar en el planeta, ¿es más fácil que sobreviva de forma aislada o es más fácil que sobreviva en grupos? ¿Se dan cuenta? Y de ahí esos grupos se van uniendo para formar lo que es un estado. Ah, por ejemplo, si vemos los famosos Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos de Norteamérica resulta siendo un estado federal, ¿no? Que es producto de la unión de varios estados. Y ellos se unen en un afán de defenderse ante cualquier tipo de invasión extranjera. Ah, o sea, ellos mismos, cuidando su propia seguridad, escogen unirse, fusionarse y forman lo que es los Estados Unidos de Norteamérica. Los europeos, ¿no? Ellos tienen un bloque económico llamado la Unión Europea. Si algún día ellos logran escalar al último escalón, ¿no? Ellos formarían los nuevos Estados Unidos de Europa. Pero estos Estados Unidos de Europa no lo formarían con la intención de evitar invasiones militares de otros países, ya no sería esa la intención, sino consolidar un bloque económico que se haga más fuerte en el planeta. En todo caso, pues invasiones económicas y ya no militares, ¿no? Bueno, entonces todo eso hace referencia a que el ser humano tiene que juntarse. Pero ya al juntarse, eso involucra que ellos deben tener o ser dueños de un territorio, ¿no? Ellos deben ser dueños de un territorio, de un suelo que pisan. Además de ese territorio y esa población, deben tener normas.
Normas que permitan regular la conducta entre todos los hombres. ¿Ya? Normas que permitan regular la conducta entre todos los hombres y que tengan la capacidad de hacer respetar esas normas, que se conoce con el nombre de la soberanía. ¿Ya? La soberanía viene a ser la capacidad de poder hacer respetar esas normas. Ah, ya. Entonces, a todos estos elementos juntos, a todos estos elementos juntos, se le llama el Estado. Entonces dice, ¿qué es el Estado? El Estado es la población jurídicamente organizada sobre un territorio que tiene la capacidad de hacer respetar sus normas, o sea, es soberano. A eso le llamamos Estado, ¿verdad? Pero este Estado obviamente se representa a través de las instituciones, ¿no? Partiendo del gobierno central, donde encontramos a los tres poderes del Estado, ¿no? También encontramos a los gobiernos locales y gobiernos regionales. También encontramos a los llamados órganos autónomos. Ya, profesor. Muy bien, ¿no? Entonces, de esa manera se representa, ¿no? Pero obviamente es bastante abstracto, ¿no? Entonces, profesor, técnicamente, si el Estado parte de este elemento población, podríamos decir que el Estado somos todos nosotros. Claro, podríamos decir que el Estado somos todos nosotros. Por lo tanto, nosotros como parte del Estado tenemos que participar, ¿no? Pero esta palabrita no la hacemos, ¿no? O sea, participamos a través de un trabajo, creamos un producto, etc., pero solo de esa manera. Pero en la parte política, en la parte en la cual pues se tiene que tomar decisiones, ahí sí nos alejamos, ¿no? Eso nos pasa a nosotros, ¿no? Por eso es cuando se constituyen los partidos políticos, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no? Que en segunda vuelta va a ir el señor Castillo, ¿no? Y la señora Keiko a segunda vuelta. Eso es lo que es nuestra realidad, ¿verdad? Eso es lo que ha pasado, ¿no? Ambos han sido llevados a segunda vuelta con un porcentaje mínimo, ¿no? Me parece que el señor Castillo está en 20 o 21%, bueno, no recuerdo bien, voy a ponerle 20, ¿no? Y la señora Keiko tiene un 13% de aprobación. Entonces, si sumamos los dos, hace 33%. O sea, estamos hablando de un 67% que no votó por ellos. O sea, podemos rotundamente afirmar que lo que vemos nosotros acá, entre ellos dos, es una guerra de enanos, ¿verdad? ¿Por qué digo que esto es una guerra de enanos? Esto es una guerra de enanos porque son grupos minoritarios. La población peruana no ha votado por ellos. Los que han votado, los que lo han elegido a ellos, es un grupo reducido de la población peruana. ¿Estamos bien? Ah, pero a eso ha conducido porque ha habido mucho fraccionamiento, ¿no? En el Perú se presentan varios partidos políticos. Existe una atomicidad partidaria, ¿ya? Una atomicidad partidaria. Ah. Y la atomicidad partidaria, que es cuando se presentan varios partidos políticos, es porque la democracia es joven. Y una democracia joven, ¿ya? Genera esto, ¿no? Pero lo curioso es que nosotros ya tenemos 200 años de independencia.
Y al tener 200 años de independencia, ¿cómo es posible que sigamos en atomicidad partidaria? O sea, no hemos evolucionado, ¿ya? Entonces, bueno, así que alisten su banquito, prendan su tele, hagan su canchita y miran esta guerra de enanos que vamos a tener en estas semanas, ¿ya? ¿Está claro hasta acá, muchachos? ¿Sí? ¿Puedo borrarlo? ¿Le van a tomar ahí una captura de pantalla? Muy bien. Lo borro, ¿ya? Gracias, Teresita. Ahí está. Esta es una definición de Estado dada por Víctor García Toma, ¿no? Una definición que obviamente no es la tradicional, ¿no? Yo puse la tradicional, ¿no? El Estado, ¿qué es? Es una población jurídicamente organizada sobre una base geográfica con la capacidad de hacer respetar su ordenamiento jurídico. A eso le llamamos Estado. ¿Está bien? Pero, pero, aquí nosotros vemos, ¿no? Una definición un poco diferente, donde parte, ¿no? Que es una sociedad, ¿ya? Parte que es una sociedad políticamente autónoma y organizada. O sea, cuando dice políticamente autónoma, significa que nosotros tomamos nuestras decisiones nosotros mismos, ¿no? Independientemente de lo que pase en otros países. Otros países no pueden tomar injerencia alguna sobre nosotros, ¿no? Y estamos organizadas, ¿no? Porque hay toda una estructura, ¿no? Dentro del país. Tenemos los poderes, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos acá el llamado poder judicial, al cual se le exige una reforma, ¿verdad? Se le exige eficiencia. Este poder judicial no es nada productivo. También exigimos, pues, a la policía y también hay otro órgano involucrado que es el Ministerio Público. ¿Estamos bien? El Ministerio Público. Entonces, exigimos que estas entidades trabajen de forma eficiente, independientemente, y también que trabajen de forma eficiente en conjunto, ¿no? Porque si ellos trabajaran de forma eficiente, entonces uno detendría más rápido a los delincuentes, el Ministerio Público investigaría de forma eficiente encontrando pruebas que los incriminen y el Poder Judicial sancionaría eficientemente y más rápido, ¿no? No habría incluso esa dilatación de los procesos, ¿te das cuenta? Pero este problema de eficiencia entre estas tres entidades, no vaya a pensar que solo pues se da en el Perú, ¿no? Eso se da en todo el mundo, ¿ya? Eso se da en todo el mundo, pero el hecho que se dé en todo el mundo, eso no significa pues una disculpa de que no se pueda hacer algo para tratar de mejorar esa ineficiencia. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos acá en la situación de organización, tenemos que organizarnos mejor para que estas entidades funcionen mucho, mucho mejor, ¿verdad? Nos quejamos nosotros en el fútbol, mira, el fútbol, por mí el fútbol tendría que desaparecer, muchachos. Pero bueno, nos gusta el fútbol y nos quejamos del fútbol, ¿no? Salen los equipos peruanos y pierden y los tildamos de malos, ¿no? Salvo por la última clasificación de Perú al Mundial, que bueno, es algo raro, ¿no? Ojalá que vuelva a clasificar. Y lo dudo, ¿no? Y vamos a volver a quejarnos, son malos, ¿verdad? Pero no solamente ellos, ¿no? O cuando decimos las pruebas PISA, ¿no? El Perú a nivel de escolares pues sale en los últimos lugares, entonces son malos los estudiantes y los profes, ¿no? Pero no, nos quejamos solamente de eso, pero en realidad
esto simplemente es un reflejo de cómo está todo el Estado peruano, ¿verdad? Si usted se va, por ejemplo, al rubro de agricultura, el agricultor peruano, muchachos, tiene poca productividad. Es uno de los agricultores con menos productividad en esta parte de la región. Solo estamos encima de Bolivia, Haití, Nicaragua y ahí seguimos nosotros. De ahí, en las demás partes de Latinoamérica, los agricultores tienen más productividad que los peruanos. Y no hacemos nada para mejorar esa productividad. ¿Ah? No hacemos nada para mejorar esa productividad. Entonces, esto tiene que cambiar, ¿verdad? Entonces, pues, el próximo gobierno que entre, ¿no? Sea Keiko o Castillo, bueno, ya quedó ahí, ¿no? Tenemos que organizar mejor al país, ¿no? Pero donde nosotros como sociedad definitivamente tenemos que participar. Y no solamente con nuestro trabajo, sino también con nuestras opiniones de forma organizada, ¿no? Ahora, también el Estado debe responder ante situaciones fortuitas, ¿no? Y debe responder bien. Debe responder bien ante un desastre natural, ¿no? Como por ejemplo una inundación, ante una epidemia, una guerra. Y como van las cosas, muchachos, el Perú no responde bien en nada. Falta organización de nosotros, ¿no? Eh, Se deben recordar el 2016, ¿no? Hubo el fenómeno del Niño, ¿verdad? Donde hubo inundaciones, desborde de ríos, ¿no? Escasez de agua, ¿no? El precio del limón subió como 45 soles el kilo. Lo deben recordar. Ya. Eso que ustedes han visto en 2016 se ha dado años atrás. No recuerdo exactamente ahora no recuerdo exactamente los años, pero eso pasó el 2007, 2006 y nos pasó lo mismo. Eso volvió a pasar el año 98 o 99 por ahí, ¿no? O 97, no recuerdo bien los años, pero pasó de vuelta ese fenómeno. Eso también pasó en la década de los 80, el 83, 82, por ahí. Pasó. O sea, ese fenómeno del niño que provoca grandes estragos se presentan siempre. Se presentan siempre. Y mira cómo no aprendemos que nos sigue golpeando y nos sigue golpeando y no hacemos nada. Esta epidemia que se está dando, profe, es la primera vez que pasa. Falso. Ya en el año 1918, 1919 y 1920, el mundo tuvo una gripe, la famosa gripe española. Ya 3 años duró, donde el año más fuerte fue el año 1919. ¿Sabe usted cuántas personas murieron? Bueno, en el libro de historia de las crisis financieras está hay uno bien bonito que estoy leyendo, que narra la crisis financiera en 1929, hace una narración desde 1900, todos los sucesos que pasaron. Y uno de los sucesos que también golpeó fue la gripe española. España murieron 300.000 personas. En Francia murieron 400.000 personas. En Estados Unidos murieron 500.000 personas. En México también murieron 500.000 personas. Mira, en Estados Unidos en esa época eran más o menos 104 millones de habitantes y murieron 500.000. 104. Ahora en Estados Unidos estamos hablando de más de 300 millones de habitantes. Entonces, ahora hay más personas. Las personas están más juntas. Entonces, eso hace que el contagio se propague. Entonces, esto ya pasó, ya sucedió en el planeta. Estas gripes parece que se vienen cada 100 años al mundo, ¿no? Y no aprendemos, ¿no? Entonces, cuando comenzó esta gripe
este COVID, pensamos que solamente iba a estar en el 2020. Y obviamente porque desconocíamos este trayecto. Entonces no va a ser solo 2020. Estamos 2021 y continúa. Pensar que solamente va a ser 2021 teniendo como referencia este suceso, nos vamos a ir al 2022. Pero obviamente, si somos optimistas, recontra optimistas, el 2022 se acaba. Pero en base a lo que le he dicho, usted ya comienza a pensar que no va a ser el 2022. Porque acá, ahorita en el planeta hay un montón de personas que hay falta de conciencia y esa falta de conciencia de nosotros mismos hace que esto se siga contagiando. O sea que, caramba, yo creo que se va a ir hasta el 2023, ¿ah? Si es que no se va hasta el 2024. Por ahí hay algunos especialistas que he escuchado que lo mandan hasta el 2026, 2027, muchachos. O sea, pucha, que es cosa seria, ¿verdad? Es cosa seria. Y pregunto, ¿ya Estados Unidos habrá alcanzado los 500.000 muertos de esa época? ¿Ya Estados Unidos tendrá medio millón de muertos? ¿Ya México tendrá medio millón de muertos? No creo, ¿verdad? No creo, ¿no? O sea, viendo este escenario, todavía falta lo peor, ¿verdad? Bien, ahora. Y el examen de admisión, sí, pues, ¿no? Y la guerra, ya con esto de la guerra tampoco ya quiero pensar, ¿no? Porque recuerdo haber visto pues una película sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y las personas de Inglaterra pues estaban muy preocupados con la invasión alemana. O sea que ellos dicen, bueno, vamos a hacer pactos para que no nos invadan, porque detener a la armada, a los militares alemanes era imposible, porque atacaban con una rapidez por todos lados, pues era imposible, ¿no? Hoy en día, mira, ve cómo estarían la armada de las potencias, ¿verdad? Ya ni pensarlo, ¿no? Ya ni pensarlo, ¿no? O sea, profesor, vamos a declarar la guerra a Estados Unidos, vamos a poner a todos los soldados en las costas protegiendo al Perú, más los choros que hay en el Perú, que son rápidos también, y vamos a competir contra la invasión norteamericana. Es imposible, no va a poder, ¿no? No se va a poder. Entonces, se dan cuenta que como Estado nos falta a nosotros organizarnos más para poder competir o combatir estas situaciones que son fortuitas, ¿ya? Se imagina que el examen de admisión lo posterguen para el 2030. No, no creo que. Van a tener que tomar una medida, ¿no? O sea, bajo estas situaciones yo creo que van a tener que regresar a lo que es el examen virtual. Tienen que modernizar esa parte, ¿no? Porque también juntar a bastantes chicos pues es problemático, ¿no? Por el efecto del contagio. Ya me imagino que deben estar en reuniones viendo alternativas, ¿no? Viendo alternativas. Ahora, la forma de Estado, ¿no? El Estado peruano es una república democrática, social, independiente y soberana. Cuando dice que el Estado peruano es una república, significa que el poder emana del pueblo. Eso significa cuando decimos que el Perú es una república. El poder emana del pueblo. ¿Sí? Ahí está Juan, el Internet. Ah, mira, ve, ese es otro problema que tenemos en el Perú, ¿no? El Internet en el Perú todavía no está. Uno, no es potente. Y segundo, no está en todo el Perú. ¿Estamos bien? No está en todo el Perú. Si usted, por ejemplo, se va a provincia, en todas las provincias o en todas las zonas no hay internet. No hay internet, ¿no? De repente, ahorita en el aula, haya chicos que sean de provincia. Y si obviamente, si están en provincia ahorita, no sé si alguno de ustedes estará en provincia,
En su zona sí hay internet, ¿verdad? Pero no en todas. No en todas las zonas de donde usted vive hay internet, ¿no? Y hay zonas donde hay internet y el internet también falla, ¿no? Por ejemplo, acá yo también a veces me ha fallado el internet, no tantas veces, pero me habrá fallado pues una, dos, tres veces, ¿no? Se va, ¡pum! ¿No? Se va, imagínense. Entonces nosotros como Estado tenemos que desarrollar esta situación del internet, ¿no? Pero en todo el territorio peruano para tener conexión, ¿no? Y de ahí también tenemos que batallar con el uso que se le da al internet, ¿no? ¿Verdad? Tenemos que batallar con el uso que se le da al internet. El internet es bueno, pero obviamente depende del uso que se le dé, ¿no? Entonces, por acá tenemos que el Perú es una república, la cual significa que el poder emana del pueblo. Luego decimos pues que es democrática. ¿Por qué es democrática? Eso es muy interesante, ¿no? Nos dice que es democrático porque nosotros delegamos el poder a un grupo de personas de forma dividida. Entonces, chochera, ¿ya? Claro, Teresita, así es, ¿no? A ese se va, ¿no? Ya, ahora, miren, esta parte de la democracia, entiéndanla bien. La democracia que nos venden acá nos dice, no, somos un país democrático porque el pueblo elige a un grupo de personas de forma dividida. Así que usted, pueblo, a través de su voto, usted elige a un presidente, a congresistas, ¿no? A alcaldes, gobernadores regionales, etc. Entonces, eso es la democracia, te dicen, ¿no? Y la respuesta es, eso es parcial, señor. Señor, la democracia no solamente es elecciones periódicas, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo afirmar que Venezuela es un país democrático si solamente tiene elecciones periódicas. No. Las elecciones periódicas es solo un elemento y nada más que un elemento de lo que es democracia. ¿Me dejo entender? ¿Estamos bien? Es como si la democracia fuera toda tu casa, ¿ya? La democracia fuera toda tu casa y las elecciones periódicas solamente fuera una habitación de tu casa. ¿Me dejo entender? Entonces, no porque exista solo esa habitación, podemos decir que toda la casa existe. Para que verdaderamente sea un país democrático, aparte de elecciones periódicas, tiene que haber un respeto de los derechos fundamentales de las personas. ¿Ok? Mira, vamos a ponerlo acá. Para que se hable de democracia, tiene que haber, uno, elección periódica. Ese es un elemento. El segundo elemento es un respeto a los derechos fundamentales de la persona. Es un segundo elemento. Un tercer elemento es la transparencia. La transparencia del gobierno, ¿no? Todo debe ser transparente. Todo lo que se decida hacer automáticamente debe ser colgado en internet para que sea visible por todos, ¿no? Debe haber visibilidad, transparencia. Debe haber una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad del gobierno, ¿no? Por ejemplo, ustedes se acuerdan el día de las elecciones, ya. Al día siguiente, el día 12, muchos señores de la tercera edad tenían que vacunarse. Fueron, por ejemplo, al Parque Zonal de San Juan del Lurigancho a vacunarse, ¿no? Como estaban citados. Entonces los señores cumplieron. Pero cuando llegaron, no habían vacunas. Decían, no, señores, hoy día no hay vacuna
Porque como ayer había elecciones, todavía tenemos que desinfectar el local, tenemos que instalarlo, entonces vamos a vacunar a partir del día miércoles, ¿verdad? Señores, ¿y qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con la responsabilidad? ¿Ah? ¿Qué pasa con la responsabilidad? Ahí tiene que haber responsables. Las personas encargadas de dirigir esa vacunación, ¿me vas a decir que no sabían que había elecciones el 11? Esas elecciones del 11 están desde que se convocó a elecciones el año pasado. Entonces, si yo sé que hay elecciones el 11, que no me van a entregar el local el 12, ¿verdad? Que me lo van a entregar recién el martes, el 3, y tengo que desinfectarlo, entonces tengo que programar las vacunas para el 14, no para el 12. ¿Te das cuenta? Entonces, se equivocaron y citaron a los viejitos. Han estado juntos. Entonces, garantícenme ustedes que ninguno se contagió. Si por ahí uno de ellos se contagió, ya fue. Ahora los que se contagian de COVID, muchachos, ya su periodo de duración es más alto, ¿ah? Antes cuando se contagiaban solamente era 2 semanas de síntomas y se levantaban. Ahora parece que los síntomas lo están haciendo en un mes. O sea, parece que está golpeando más ahora. Entonces, mira, en esos hechos, ¿quién asume la responsabilidad? ¿No? No basta decir, no, disculpe, me equivoqué. No, tiene que haber sanciones, por eso tiene que haber responsabilidad del gobierno. Ah, entonces pregunto, eh, ¿solamente podemos reducir la democracia a que exista elecciones periódicas? La respuesta es no. Las elecciones periódicas solamente es un componente de lo que se llama democracia. Un componente, no es el total. Luego decimos que es social. ¿Por qué decimos que es social? Porque el interés de la mayoría prima sobre la minoría, ¿no? Eso no significa que debemos tratar mal a la minoría, debemos respetarla. ¿Ya? Siempre el respeto es lo que debe primar. Pero mira, por ejemplo, si se quiere hacer una vía que conecte ya en Lima nomás a Lima Norte con Lima Sur, ¿no? Y que digan, la Panamericana que conecta Lima Norte con Lima Sur ya ha quedado muy chica, hay mucha congestión. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, primera opción, un subterráneo que sería ideal, ¿no? Pero la inversión es mucha. Podemos ampliar los carriles, pero ahí teníamos que expropiar un montón de casas, ¿no? Y sería una millonada, tampoco es viable. Entonces, más barato podría ser que de acá conecte por los cerros, ¿no? Por los cerros haga conexiones, ¿no? Y haga una especie de aro. Entonces, este aro obviamente sería una maravilla, ¿verdad? Porque va a permitir ir de Lima Norte a Lima Sur rapidísimo, sin necesidad de estar en esa procesión que se da en la Panamericana Norte y Panamericana Sur, ¿verdad? Te podríamos aliviarlo eso con esos famosos aros, ¿no? Que por si acaso ya estaban en los planes, solo que nunca se concretizó. Ahora, cuando se hagan esos aros, definitivamente por ahí va a haber casas, ¿no? Casas también va a haber, pero definitivamente va a ser menos que las casas que hay acá. Así que desalojar a estos señores, pagándole obviamente un justiprecio, va a ser más barato que desalojar a todo lo que está acá en la Panamericana, ¿no? Va a ser ahí más caro. Profe, entonces si me desalojan, ¿me tengo que ir? Sí, porque el interés de la mayoría prima sobre el interés de la minoría. Pero te van a tener que pagar, no te preocupes. ¿Ah? Ahora, es independiente. ¿Por qué es independiente? Es independiente porque no acepta injerencia alguna de cualquier otro estado, ¿no? Por esa razón decimos que es independiente, porque no acepta injerencia alguna de cualquier otro estado, ¿no? Ah, ¿no? Por ejemplo, eh,
¿Qué pasa si un país no acepta una sentencia dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, si hablamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Ellos emiten un fallo y el país dice, ¿no? ¿Sabes qué? No acepto, no acepto. Entonces, es un país independiente, ¿no? No puede meter preso al país porque es independiente. Si sabes qué, no acepto tu sentencia, yo me salgo de este pacto. Y se puede salir porque es independiente. Pero obviamente acá va a ocurrir un problema, ¿no? ¿Por qué va a ocurrir un problema? Porque acá lo que ha pasado es que se ha firmado un contrato. Entonces, este país lo estaría rompiendo de manera unilateral, ¿no? Lo estaría rompiendo de manera unilateral. Ah, ¿no? De manera unilateral lo estaría rompiendo, ¿no? Entonces, eso va a pasar que los inversionistas, al ver que no están respetando ese acuerdo, dice, si no respetan ni a la Corte Internacional, menos me van a respetar a mí. Entonces el inversionista se va. Y las inversiones de afuera no entran. Entonces lo que le va a ocurrir a ese país es que económicamente se comienza a asfixiar, ¿no? Se comienza a asfixiar. Está en todo su derecho a salirse porque es independiente, pero obviamente tiene condiciones, ¿no? Las condiciones que va a pasar es que se van a asfixiar económicamente y dentro de ese país va a comenzar a existir bastante desempleo, ¿ya? Ahora, es soberano. Es soberano, ¿por qué? Porque encima de su poder no hay nadie, ¿no? Es soberano, ¿por qué? Porque ellos mismos hacen respetar su ordenamiento jurídico. Por esa razón es soberano. Ah, entonces, ahí, por ejemplo, encontramos un problema, ¿no? Un problema no en sí porque sea soberano, ¿ya? Un problema, por ejemplo, con los famosos derechos humanos. Ah, un problema con los derechos humanos. Así es. ¿Ya? Claro, ¿no, profesor? Así es. ¿Ya? Los derechos humanos vienen, es algo externo a un país, ¿no? Entonces, si un país es soberano, significa que ese país, en su país obviamente, hace respetar sus normas, ¿verdad? Entonces, viene de afuera una situación en la cual están los derechos humanos, que es algo externo. Entonces, este país lo tiene que aceptar, ¿no? Pero al aceptarlo, va en contra de su soberanía, ¿no? Se supone que él debe hacer respetar sus normas, ¿verdad? Si viene algo de afuera, entonces sus normas pues no se estarían haciendo respetar, ¿verdad? Entonces significa que el país tiene que renunciar parcialmente a su soberanía para aceptar una norma que viene desde afuera. Luego decimos, así es Juan Jesús, así es, ya no invierten cuando se pasa eso, ¿no? El Estado es uno e indivisible. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice que nuestro Estado es uno e indivisible? Al decirnos que es uno, significa que nosotros no somos federal. Eso significa. O sea, nosotros somos uno, entonces significa que no somos federal. Es indivisible. Indivisible significa que no podemos convertirnos en federal. ¿Ya? Entonces, uno, no somos federal. Y cuando dice indivisible, significa que no podemos convertirnos en federal, ¿no? O sea, no podemos fraccionar, ¿no? La historia de los estados federados
Lo que ha pasado hasta ahorita es que son la formación de varios estados diferentes, pero que ellos escogen unirse, ¿ya? Ellos escogen unirse. Ahí está. Entonces, al unirse, forman un estado que ante el mundo pareciera que es uno solo, ¿verdad? Pero en realidad es un estado de estados, ¿ya? Es un estado de estados, porque tenemos acá varios estados presentes, ¿verdad? Ah. En cambio, nosotros no somos una unión de estados. Nosotros solo somos uno. No ha habido ninguna unión de estado, ¿ya? Entonces, nuestro estado es uno solo. No es un estado federal como es el de acá, ¿no? Ahora, ¿cómo se formó este estado federal? Producto de la unión de varios estados, ¿cierto? Bien. Ahora, al menos en teoría, esto todavía no ha ocurrido en ninguna parte del planeta, pero al menos en teoría es posible que estos estados que son uno comiencen a fraccionarse. Y al comenzar a fraccionarse, van a formar en su interna varios estados. Entonces, esto, si es que algún día ocurriera, sería llamado el estado federativo inverso. Así se le llamaría. Estado federativo inverso. ¿De acuerdo, muchachos? Ah, así se le llamaría entonces, estado federativo inverso, ¿no? Pero repito que eso todavía no ha ocurrido, ¿sí? Ahí está, Arequipa, que sí, pues con los arequipeños siempre se les hace esa broma, ¿no? Porque antes querían ser un país, ¿no? Y ya pues así quedó, ¿no? Pero obviamente eso no podría ser, ¿no? Porque en nuestra propia constitución política dice que nuestro Estado, ¿cómo es? Dice que nuestro Estado es indivisible, ¿ok? Eso dice, es indivisible, ¿no? Así que no podríamos ser un Estado federal, ¿no? A ver, acá para que vea usted, mira, ve, ¿qué es un Estado federal? Pues podemos decir, no es la unión de Estados, es como una asociación de varios Estados miembros, es un Estado de Estados, coexistencia de dos tipos de Estados, Estados miembros y un Estado superior, o sea, ahí en realidad son la presencia de varios Estados, ¿no? ¿Ya? Entonces, nosotros en el Perú no, pues en el Perú solamente somos unitarios, nuestro Estado es uno solo, ¿no? En otros países su Estado es federal, ¿no? Ahora, han habido opiniones de que el Perú se debería convertir en un Estado federal. O sea, no deberíamos ser un Estado que es uno, sino debería ser un Estado que es federal. ¿Por qué razón dicen que debería ser un Estado federal? Por la variedad de culturas existentes en el Perú, ¿no? Por ejemplo, eh, usted que es un estudioso de la historia, antes de la época inca, ¿no? Antes de la época inca estaban ¿quién? ¿No? Habían varias culturas, ¿no es cierto? Los nazcas, los chimulos, los mochicas, ¿no? Los huancas, ¿no? Usted sabe más que yo de eso, ¿no? Entonces habían varias culturas, ¿no? Entonces, como hay varias culturas en el Perú, el Estado peruano no ha logrado, pues, esa situación de unificar a todas las culturas. Es por eso que en el Perú se producen N conflictos sociales todos los años. N. Pero que acá en Lima pues solamente nos enteramos de algunos, ya cuando ese conflicto social pasa pues a niveles escalofriantes, ¿no? Ya cuando ya se han asado y reclaman duro, ¿no? Pero no hay uno o dos al año, hay cientos de conflictos sociales.
no se le atiende sus reclamos. O sea, acá estamos solamente centralizados, Lima, ¿no? Pero Perú no es Lima, pues, Perú es muy grande. Entonces, para que eso no ocurra, entonces recomiendan, ¿no? Que en el Perú existan varios estados, ¿no? Cada estado puede que tenga sus propios congresistas, ¿no? Pues decidan y al final en todo el Perú se decidan todos juntos, ¿no? De esa manera tomamos pues representación de todos, absolutamente de todos los peruanos. Ahora, ¿cuáles son los elementos? Acá tenemos un primer elemento llamado la población, ¿no? La población es el primer elemento del Estado. ¿Qué cosa viene a ser la población? La población viene a ser ese conjunto de personas que están unidas por un vínculo, ¿no? Que es el estar dentro del territorio nacional. Ah, ¿estamos bien? Ahora, eh, ¿a quién podemos considerar como peruanos de nacimiento? Peruano de nacimiento podemos considerar a aquellas personas que han nacido dentro del territorio nacional. A ellos consideramos como peruanos de nacimiento, a los que han nacido dentro del territorio nacional. ¿Ok? También podríamos considerar como peruano de nacimiento a aquellas personas que han nacido en el extranjero siendo hijo de padre y o madre peruana. ¿Ya? Siendo hijo de padre y o madre peruana. Ah, antes interesaba pues que se ha inscrito dentro de la minoría de edad, ¿no? Antes era considerado eso, que se ha inscrito dentro de su minoría de edad, pero hoy en día ya no, ya eso ya cambió, ya eso ya cambió. Ya no es necesario que sea dentro de su minoría de edad. Ah, ya, profesor. Ahora, luego, el siguiente elemento es el elemento territorio. Territorio es la base geográfica, el suelo, subsuelo, dominio marítimo y espacio aéreo que comprende. A eso se llama territorio. Ahora, nuestra Constitución dice que el territorio es inalienable e inviolable, ¿no? Inalienable es que no nos pueden quitar nuestro territorio. Eso significa que sea inalienable. Inviolable significa que no pueden entrar a nuestro territorio sin nuestro consentimiento. Eso significa inviolable. Ah, ya, ¿no? Profesor, pero aquellas personas que entran al territorio peruano eh, de forma ilegal, bien, las personas que han entrado al territorio peruano de forma ilegal son personas que están violando el territorio nacional. Ah, profesor, pero cuando viene una autoridad extranjera, por ejemplo, un presidente extranjero al Perú, ese presidente extranjero viene con sus guardias de seguridad, que son militares. Claro, para que eso suceda, el Congreso de la República tiene que autorizar ese ingreso de tropas extranjeras a territorio nacional. Pero en esa autorización le establecen pues cuántos días se va a quedar, ¿verdad? Qué armamentos van a traer, por dónde se van a movilizar, etc. ¿Ya? Ahora, de ahí tenemos el ordenamiento jurídico. Ese ordenamiento jurídico vienen a ser las normas que van a regular la conducta entre todos los hombres y de los hombres frente al propio Estado. ¿Ya?
Ese es el ordenamiento jurídico, ¿ya? Luego está la soberanía, que ya te expliqué, ¿no? La soberanía que viene a ser la capacidad de hacer respetar nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Y acá tenemos pues a los deberes del Estado, ¿no? Deberes que el Estado tiene que cumplir, ¿no? Uno pues que muchas veces pareciera que se olvidan, ¿no? Es promover el bienestar, ¿no? Tiene que promover el bienestar general, que se fundamenta pues en la justicia, el desarrollo integral, equilibrio de las fronteras, ¿no? Promover la integración latinoamericana. Eso pasa, ¿no? Cuando se hace esta división de poderes, miren ustedes que la división de poderes se da de manera horizontal. Al decir que de manera horizontal significa que tienen la misma jerarquía. Van a tener la misma jerarquía, pero diferentes funciones. ¿Ya? Recuerden eso. Misma jerarquía, pero diferentes funciones. ¿Ya? El poder legislativo es el primer poder del Estado, ¿ya? En este caso porque se encarga de crear leyes, ¿ya? Es el primer poder del Estado porque se encarga de crear leyes, no porque tenga más jerarquía que el resto, ¿ya? Solo le llaman primer poder porque crea leyes. El poder ejecutivo viene a ser el segundo poder del Estado porque se encarga de ejecutar el cumplimiento de las leyes. O sea, tiene una función de gestión, ¿ya? Una función de gestión, ¿no? Ellos son los que toman, pues, el timón del barco, ¿ya? Y el Poder Judicial es el tercer poder del Estado porque ellos se encargan de administrar justicia. Ellos se van a encargar de sancionar a aquellos que incumplen una normatividad. Ah, entonces de esa manera tenemos a los tres poderes del Estado de manera pues organizada, ¿no? Entonces tenemos un primero, segundo y tercer poder, no por las puras, no por las puras, ¿no es cierto? Sino están en primero, segundo y tercer poder en base al orden de las funciones que están cumpliendo, ¿ya? En base al orden de las funciones que están cumpliendo. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Entonces, acá tenemos al llamado poder legislativo, ¿no? Este poder legislativo encontramos que reside en el Congreso, también llamado Parlamento, ¿no? Congreso porque va a congregar a un grupo de personas. Parlamento porque van a ir a hablar. Esto es un espacio de diálogo, ¿ya? Es el espacio de diálogo más importante que existe en el país. ¿De acuerdo? Es el espacio de diálogo más importante que existe en el país. ¿Estamos bien? Ahora, acá al frente está la llamada mesa directiva. ¿Sí? Mesa directiva, donde encontramos a un presidente del Congreso, que en este caso es la señora Mirta Vázquez, ¿no? Bueno, me corrijo, ¿ya? El presidente del Congreso sigue siendo el señor Sagasti. El presidente del Congreso sigue siendo el señor Sagasti. Pero es el presidente de la República, sí, pero la Constitución dice que cuando el presidente, los dos vicepresidentes no están, el que asume la presidencia es el presidente del Congreso. Entonces, Sagasti era el presidente del Congreso que eligieron en ese momento y subió a la presidencia de la República. Entonces, si Sagasti deja de ser el presidente del Congreso, pues entonces dejará de ser presidente de la República. ¿Me dejo entender? Ahora, por encargatura, el segundo el primer vicepresidente, porque son tres vicepresidentes, la señora Mirta Vázquez, es la que dirige las reuniones del Congreso, ¿no? ¿Por cuánto tiempo están ellos? Solo por un año. Un año está la mesa directiva. De ahí se cambian y se eligen a otros miembros o también puede darse la posibilidad que los reelijan, ¿no? Ah, ya. Pero obviamente en este caso particular de este Congreso, todos van a estar por el periodo de un año. Todos, absolutamente todos, ¿no?
¿no? Ya que ahora este 28 de julio van a asumir el Congreso los nuevos congresistas que se ha elegido, ¿no? Ahora te has enterado la última. Este Congreso actual está debatiendo para que tengamos un Congreso bicameral, ¿no? Ellos están debatiendo en estos momentos. Ellos dicen, vamos a tener un Congreso bicameral, ¿no? Que suena interesante, ¿no? Suena interesante. Pero bueno fuera pues que ellos lo están haciendo porque quieren el bien del Perú, ¿no? Y la intención de ellos es pues que al ser bicameral ellos puedan postular y que el pueblo los elija pues acá, ¿no? En esta segunda cámara, ¿no? Esa es la intención de ellos, ¿no? Pero bueno, sí, sí es interesante, ¿no? Todos los países desarrollados tienen dos cámaras. Cuando tienes dos cámaras en el Congreso, eso te genera la capacidad de poder ser un Congreso más juicioso, un Congreso más pensante, ¿no? Entonces, el tener dos cámaras implica que se piensa más, ¿no? El tener solo una cámara implica que prefiere la rapidez, ¿no? Entonces, dos cámaras es más pensante, pero menos rápido. Una cámara es más rápido, pero menos pensante, ¿no? Entonces, es por eso que los países desarrollados optan por tener dos cámaras, ¿no? Se piensa más las normas, ¿no? En los países, pues ellos saben muy bien que ellos tienen que explicar el por qué, el cómo. Entonces, acá en el Perú, pues en los debates todavía no se discute mucho el por qué y tampoco se discute mucho cómo es el cómo, ¿no? Y muestra de eso es que en esta guerra de enanos que se está dando entre Castillo y Keiko, ¿no? ¿Por qué digo guerra de enanos? Porque ellos tienen un grupo minoritario, ¿verdad? Te expliqué ya esto, ¿no? Entonces, en esta guerra de enanos, lo único que se está viendo, y usted lo ve en el Face, lo ve en los grupos de WhatsApp, es decir, los que van a votar por Keiko, no es que voten por Keiko, sino es que odian a Castillo, no quieren que sean un país comunista, ¿no? Bueno, así lo están catalogando, ¿no? Y los que van a votar por Castillo, no en realidad votan por Castillo, sino quieren que Keiko no sea presidenta contra la corrupción. Entonces, al parecer, ninguno de estos candidatos está llamando por las bondades que tienen, sino la gente que vota por Keiko es porque no quiere que Castillo sea presidente. Y la gente que va a votar por Castillo no quiere que Keiko sea presidente. O sea, es una situación bien extraña, ¿no? Bien extraña. O sea, pareciera, no es un voto a favor, sino es un voto en contra del otro. Ah, pero ¿y qué pasó el por qué? ¿No? ¿Qué pasó el por qué? ¿Por qué no comenzamos a debatir las cosas, ¿no? Vamos a debatir la propuesta del señor Castillo para ver si realmente es como lo pintan, ¿no? Si realmente es comunista. Vamos a debatir. ¿Por qué la población no se sienta a debatir eso, ¿no? En vez de caer en los insultos, debatir, ¿no? Vamos a ver cuáles son sus propuestas, ¿no? Y entenderlas, ¿no? Vamos a ver, Keiko, profe, pero acá ya está comprobado. Bueno, en todo caso todavía no hay sentencia, ¿no? Eso la puede salvar, ¿no? Todavía no hay sentencia. Pero debatimos pues sus propuestas, ¿no? Ya solamente vamos a debatir en materia económica. ¿Ya? La ética la vamos a dejar de lado, ¿ya? Vamos a debatir en materia económica, a ver qué nos conviene, ¿no? Pero obviamente la materia económica no es la única, ¿no? Después de debatir la materia económica, puede la gente debatir otros temas, ¿no? Y de ahí puedes ver exactamente qué cosa es lo que conviene, ¿no? Entonces siempre es importante el por qué, el cómo se hacen las cosas. Ahora, tenemos acá que tiene ciertas competencias, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos la competencia de legislar, es la competencia de hacer normas, ¿ya? Hacer normas. Las competencias especiales, por ejemplo, es cuando el Congreso nombra autoridades, ¿no?
¿Sabe usted, por ejemplo, que el Congreso está encargado de nombrar al defensor del pueblo? ¿No? Para elegir al defensor del pueblo en el Congreso se tiene que dar la llamada mayoría calificada. ¿Qué cosa es una mayoría calificada? Una mayoría calificada es cuando en el Congreso los votos superan o son iguales a los 2/3 de la votación total, ¿no? A los 2/3 de la votación total. Ah, ya, profesor. Muy bien. A ver. La comisión, la función de controlar, ¿no? Eso, por ejemplo, cuando llaman a los ministros para interpelarlos, ¿no? Para interpelarlos, ¿no? Y si no convence la respuesta que está dando los ministros, entonces el Congreso los puede censurar, ¿ya? Bien. Ahora, tres cámaras, tres cámaras. La Constitución Política de 1826 se inspiró en un Congreso napoleónico y en el Perú puso tres cámaras. La Cámara de Censores, la Cámara de Tribunos y la Cámara de Senadores, ¿no? Pero esto se inspiró en el Congreso napoleónico, ¿ok? Pero al final nunca se instauró porque la Constitución de 1826 fue la Constitución de menor tiempo y duración. Entró en vigencia en diciembre del 26 y caducó en enero del 27, ¿ya? Entró en vigencia en en diciembre del 26 y caducó en enero del 27. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para ser elegido congresista? Los requisitos para aspirar a ser congresista, primero, es peruano de nacimiento. Es el primer requisito. Peruano de nacimiento. ¿Ya? Profe, o sea que los extranjeros no pueden ser congresistas en el Perú. No, no, no. Tiene que ser peruano de nacimiento. Un extranjero podría llegar a ser alcalde. Alcalde sí podría llegar a ser, ¿no? Pero congresista no. Está quienes son peruanos de nacimiento, ¿no? Aparte de ser peruano de nacimiento, tiene que gozar del derecho de sufragio. O sea, gozar el derecho de poder emitir su voto, ¿no? El voto, por si acaso, es obligatorio hasta los 70 años de edad, ¿verdad? Hasta los 70 años de edad. Después de los 70 años, ya el voto es facultativo. O sea, si la persona quiere, vota, si no, no, ¿verdad? Es solo facultativo, ¿no? Y haber cumplido 25 años de edad. ¿Qué podemos sacar de eso? De estos requisitos que usted ve, podríamos afirmar, ¿no? No todo aquel que elige puede ser elegible. No todo aquel que elige puede ser elegible. ¿Se entendió esa parte, verdad? No todo aquel que elige puede ser elegible. ¿Por qué digo eso? Por ejemplo, ¿qué pasa con los chicos que tienen de 18 a 24 años de edad? Ellos obviamente pueden elegir, porque al ser mayores de edad ya emiten su voto, ¿sí o no? Pero no pueden postular. Y si no pueden postular, entonces no pueden ser elegidos. ¿Estamos bien? Es por eso que se dice, no todo aquel que elige puede ser
elegido. ¿Entendieron esa parte? Muy bien. Ahora, vamos a borrar esto. Ahora, hay autoridades, ¿no?, que están en el Estado y quieren postular para ser congresistas, ¿no? Llámese ministros, ¿no?, defensor del pueblo, ¿no? Entonces, si ellos quisieran postular al cargo de congresista, ellos tendrían que presentar su carta de renuncia 6 meses antes, ¿ya? 6 meses antes. Ahora, un chico preguntó, ¿no? Pero profesor, si estas autoridades tienen que presentar su renuncia 6 meses antes para poder postular al Congreso, ¿qué pasó con el señor Vizcarra? El señor Vizcarra lo vacaron faltando 5 meses para las elecciones, pero sin embargo él pudo postular a la presidencia, perdón, al Congreso. ¿Por qué, profesor? Si el requisito es 6 meses antes, ¿por qué con Vizcarra solamente se le permitió con 5 meses? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Y la respuesta en realidad no es complicada. Lo que ocurre es que en la Constitución, cuando dice qué personaje tiene que presentar su renuncia 6 meses antes, hay un montón, ¿eh? Pero en ninguno de ellos se nombra al presidente de la República. Entonces, no se pone, ¿no? El presidente de la República tiene que renunciar 6 meses antes si quiere postular al Congreso. No se pone, no está. Entonces, no había impedimento para que Vizcarra pueda postular. Y cuando se le pregunta a los juristas, ¿no? ¿Y por qué no lo incluyeron? Y la respuesta que dan es que nadie en su sano juicio tenía pensado que un presidente de la República quisiera postular a ser congresista, ¿no? O sea, nadie en su sano juicio pensaba pues que alguien que ha llegado a la máxima jerarquía de un país, que es el presidente de la República, de ahí baje de nivel y se convierta en congresista, porque el congresista tiene menos jerarquía que el presidente de la República, hasta que apareció Vizcarra, ¿no? Y caramba, acá esto ya no me deja de sorprender, a pesar de los años que ya tengo, cada vez el pueblo peruano sorprende más, ¿no? Vizcarra fue elegido congresista. Es más, se convirtió en el congresista más votado de Lima. Imagínate, ¿no? Ahora pues el Congreso lo ha inhabilitado para todo tipo de función pública. Entonces, si el Congreso lo ha inhabilitado para todo tipo de función pública, no va a poder ser congresista. Vamos a ver qué pasa en estos días en el caso de Martín Vizcarra, ¿no? Ahora, en la estructura del Congreso, nosotros tenemos solo una cámara, ¿ya? Una cámara. Así es, Josué, lo han inhabilitado por 10 años, ¿no? Ahora, la estructura es de una sola cámara, por eso que decimos que nuestro Congreso es unicameral o monocameral, ¿ya? Ah, ¿qué constituciones contemplaban un Congreso con una sola cámara? Era la Constitución de 1800, bueno, de 1823, 67 y 93. Tres constituciones. Tres constituciones, una sola cámara. Ahora, la del 23 nunca entró en vigencia. ¿Ya? La Constitución de 1823 nunca entró en vigencia. La Constitución de 1867 solo duró 4 meses. ¿Ya? 4 meses. Y la Constitución de 1993 que está durando hasta ahorita, o sea, prácticamente esa sería la primera Constitución, ¿no?, que contempla un Congreso unicameral. Ahora, la Constitución de 1826 contemplaba un Congreso con 3 cámaras, un Congreso tricameral, pero esa tampoco se instauró.
Entonces tenemos ahí 4 constituciones en total, ¿no? 3 con una cámara, una con 3 cámaras, ahí van 4. Si hubieron en total 12 constituciones, entonces tenemos que hay 8 constituciones que han contemplado un Congreso con 2 cámaras. 8 constituciones que han contemplado un Congreso con 2 cámaras. ¿De acuerdo? Ah, ya. Ya voy entendiendo esa parte, profesor. Muy bien, muy bien. El periodo de los congresistas es de 5 años, aunque el tiempo exacto es desde el día que un congreso juramenta hasta el día que juramenta un nuevo congreso. ¿De acuerdo? Hasta el día que juramenta un nuevo congreso. ¿Ya? ¿Cuántos congresistas tenemos? 130, ¿no? Y tenemos 130 congresistas desde el año 2011. 2011. Ah, ¿ya? Profe, pero antes que Fujimori disolviera el Congreso, nosotros teníamos 240 congresistas. Sí, teníamos 240 congresistas, ¿no? 120 diputados, 120 diputados y 60 senadores. ¿Ya? 120 diputados y 60 senadores. ¿No? No, estoy hablando, 180 diputados y 60 senadores, ¿no? 180 y 60, en total tenía que hacer 240, ¿ya? Bien. Ahora, cuando se renueva el Congreso se renueva de forma total, ¿no? Total. Y al renovarse de forma total, ahí ocurre un peligro. ¿Cuál es el peligro que puede ocurrir cuando se renueva de forma total? El peligro radica en que existe una posibilidad, obviamente mínima, pero existe la posibilidad de que todos los congresistas que entren sean congresistas novatos, ¿ya? Y si son congresistas novatos, ellos van a tener un tiempo de aprendizaje, ¿no? 1 mes, 2 meses, mientras entienden cómo es el funcionamiento del Congreso, y ahí el país puede tener una paralización, ¿no? Ese es el problema de renovar a todos, ¿no? Porque existe una pequeña probabilidad de que eso ocurra. ¿Está bien? Bien. En cambio, por ejemplo, en países como Estados Unidos, el Congreso se renueva por tercios, por tercios. ¿Ya? Ah, se renueva por tercios. Entonces, por más que en ese tercio todos sean nuevos, ya tenemos 2 tercios que se quedan que ya eran antiguos, ¿no? Entonces, de esa manera, el Congreso sigue apareciendo. ¿Ya? Sigue apareciendo. Bien. ¿A qué se le llama el pleno parlamentario? El pleno parlamentario se le llama a la reunión de los 130 congresistas o de su mayoría, ¿no? De 130 congresistas o de su mayoría. A eso se le llama el pleno. Ah. Ahora, ¿cuándo se puede disolver el Congreso? El Congreso se puede disolver cuando este Congreso ha censurado a 2 consejos de ministros consecutivos. ¿Ya? Ah, 2 consejos de ministros consecutivos. Entonces, ahí el presidente tiene la facultad de disolver el Congreso. ¿Estamos bien? Tiene la facultad de disolver el Congreso. Pero eso no significa que tenga la obligación, ¿no? O sea, si el presidente de la República lo considera conveniente, va a disolverlo. Si no, no va a hacer nada. ¿Está bien? Ah,
Ahora, ¿cuándo no puede disolverse el Congreso? Cuando ya está en el último año de mandato, o sea, en el año número 5. Si ya está en el año número 5, por ninguna razón puede ser disuelto el Congreso. ¿De acuerdo? Tampoco puede disolverse el Congreso bajo un estado de sitio, ¿no? ¿No? Y cuando ese Congreso ha sido disuelto, cuando ese Congreso ha sido disuelto, eh, el que se queda funcionando es la Comisión Permanente del Congreso, ¿no? Entonces recuerdo una entrevista hace poco que le hicieron a una congresista de Partido de Perú Libre, ¿no? Y le hablaron sobre la disolución del Congreso, pero ella no mencionaba si iba a respetar el proceso constitucional, ¿no? O sea, constitucionalmente se puede disolver si es que te censuran a 2 consejos de ministros. Si eso pasa, constitucionalmente el presidente puede disolverlo. Pero si el presidente lo disuelve por otra razón, ¿ya? Si el presidente de la República lo disuelve por otra razón, eso definitivamente sería inconstitucional. Y al ser inconstitucional, en algún momento él va a tener que pagar los platos rotos. ¿Ya? En algún momento va a ser denunciado, acusado, tendrá que cumplir un castigo, ¿no? Ahora, acá tenemos a la función legislativa del Congreso, que es aprobar leyes, ¿no? Interpretarlas, ¿no? Derogarlas. ¿Estamos bien? Es una función del Congreso. Ahora, acá está el Pleno del Congreso, la mesa directiva. La mesa directiva está conformada por 4 personas, ¿verdad? El presidente del Congreso y 3 vicepresidentes, ¿ya? El presidente del Congreso y 3 vicepresidentes. Ah, ya, profesor. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿quién es la que está encargada actualmente de esa mesa directiva? La señora Mirta Vázquez. Ella es la que actualmente está encargada de la mesa directiva del Congreso. ¿Ya? Ahí está. Ahí, claro, Teresita, disolver el Congreso cuando lo hizo Alberto Fujimori. ¿No? Bien. Las comisiones ordinarias, ¿no? Son comisiones que se forman para atender la agenda ordinaria del Congreso, diferente a la comisión permanente, ¿no? La comisión permanente es una comisión, como su nombre lo indica, es permanente, ¿no? Las personas que son congresistas quieren pues inmortalizarse y la forma de inmortalizarse es ser miembro de la comisión permanente, ¿no? ¿No? O sea, se vuelven inmortales, ¿no? Porque si el Congreso se disuelve, la comisión permanente continúa. O sea, los miembros que están en la comisión permanente van a seguir desempeñando sus funciones. ¿De acuerdo? Ah, ya. Ahora, el que es presidente del Congreso es a la vez presidente de la comisión permanente, ¿ah? El que es presidente del Congreso es a la vez presidente de la comisión permanente. ¿Ah? Ahora, funciones de la comisión permanente. Mira, una de ellas es designar al Contralor General. La palabra designar significa nombrar. Ello significa designar, nombrar. ¿Ya? Entonces va a nombrar al Contralor General de la República, pero a propuesta del llamado presidente de la República, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura el cargo del Contralor? ¿Alguien recuerda? El cargo del Contralor dura 7 años, ¿ya? 7 años. Ahora, también la comisión permanente se encarga de ratificar la designación del presidente del Banco Central de Reserva y el de la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿ya? Del presidente del Banco Central de Reserva y de la SBS. Así es, Cielo Darling. Esa es la respuesta, ¿no? Las legislaturas, ¿no? Tenemos ahí las ordinarias. ¿Cuánto duran las ordinarias? Las ordinarias son dos legislaturas ordinarias al año, del 27 de julio al 15 de diciembre una, del 1 de marzo al 15 de junio la segunda,
Las legislaturas extraordinarias son reuniones de emergencia, ¿ya? Convocadas por el presidente de la República mediante decreto supremo. ¿Ya? ¿Cuántas legislaturas extraordinarias pueden existir? N. Varias legislaturas, ¿no? No hay un número fijo. Bien, muchachos. Ahora sí, vamos a dar examen, ¿ya? Muchos éxitos a todos ustedes en su examen, ¿ya? Vamos a dejar de grabar ahí.